Bueno, Felipe, gracias por decir eso de que para orgullo suyo le dicen que trabaja para mí. No, usted me ha ayudado y yo le agradezco mucho. Y por cierto, yo veo a cada rato su programa y veo el trabajo que está haciendo a su manera, con su propia expresión, y se lo agradezco. Así que orgullo mío que usted nos ayude y hubiésemos hecho esta conversación sobre el tema de el discurso de Rubio. Así que ojalá también lo divulguemos por aquí, y si usted puede, divulguelo por allá, porque aquí lo más importante es que se llegue este mensaje donde se despalilla, por decirlo así. Así, mire, con el Victory, le despalillamos todo el argumento que ellos te lo mandan a todos. Aquí lo estaban mandando a cada rato, aquí aparecía cada rato uno que por el Facebook y todo me mandaba, oye, mira, a ver, me gustaría saber ¿qué opinas de esta manera en la cual Marco Rubio demostró que no hay ningún embargo, que no hay ningún bloqueo, que no hay nada? Pero bueno, mire, ya, ahí lo tiene. Saca la polémica de donde está descansando ahora. Tú decías que no había guerra económica porque no habían barcos rodeando a Cuba, y nosotros te hemos dicho, no seas pillo, no digas que estamos diciendo que es una guerra militar. No estamos diciendo que hay un bloqueo, que por cierto no es correcto decir que Kennedy le llamó bloqueo, porque él le puso cuarentena, porque el bloqueo era una acción militar y él trató de disfrazar que no estaban en una acción militar. Pero no hay barcos rodeando a Cuba, pero sí hay barcos castigados por ir a Cuba. Entonces, ahí es donde está la polémica. Ahora tú puedes demostrar que no hay barcos castigados por ir a Cuba. ¿Y sabes qué? No lo puedes mostrar, porque si hay barcos castigados por ir a Cuba, si hay una prima de riesgo impuesta a todo comercio con Cuba, nada más que en el hecho de la navegación. Si hay acciones que tienen que tomar los barcos, que a veces tienen que apagar el mecanismo de relocalización y estar haciendo como algo ilegal lo que debería ser muy legal desde la ley internacional, la ley europea, la ley canadiense, de todos esos países. Sí es verdad que hasta Estados Unidos castiga a barcos de terceros países por entrar a Cuba y prácticamente impide que mercancías que se pueden vender a Cuba, como son los alimentos, los barcos extranjeros, tendrían que aceptar sus países, subordinarse a la jurisdicción norteamericana para poder pedir esas licencias. Resuelve esos problemas. Ya te hemos puesto, mira, le diste a la bola con el racket, ¡pum!, para nuestra cancha y te la hemos devuelto completa para ti. Resuelve esos problemas. Explica lo que estás haciendo. O fíjate, te hemos tomado la palabra y te hemos dicho, arriba, di que toda transacción que tenga como partners en Cuba a sector no gubernamental, permítelo. Arriba, vamos a ponerlo así. Nada en esta ley, eso no es difícil para un abogado, te lo buscamos y te lo ponemos. Tú que eres abogado, Rubio, antes de irte al Senado, arriba, que se ponga algo así que diga, ninguna transacción financiera cuyo destinatario sea el sector no estatal cubano debe ser perseguida. Y punto. Fíjate, no estamos de acuerdo con eso, pero vamos a acompañarte. Vamos a decir que es un paso importante de reconciliación entre cubanos que ilustra tu capacidad de cambiar. Yo lo dudo, porque la política no es de posiciones, es los intereses que están detrás de esas posiciones. Y a ustedes saben bien que a ustedes no les conviene eso. Y por eso tuvieron un memorándum majority, y por eso tuvieron la ley Helms-Burton, y por eso se han aliado a todo lo peor de la patria norteamericana, que es la patria de Putin, no la patria de Lincoln. Ustedes han hecho frente común con los segregacionistas, como fue Jesse Helms. Y por cierto, miren, por ahí empieza. Y Felipe, bueno, si alguien te critica por trabajar conmigo, mira, a mí me han criticado también. Ahora dijeron que yo casi que le tenía odio a La Habana, una ciudad a la cual fui de prácticamente un adolescente. Y sí, me tocó no niego que a lo mejor yo alguna vez haya hecho algún que otro comentario, porque yo soy villareño y viví grandes momentos de mi infancia y mi adolescencia en Santa Clara. Y de verdad que yo sí tengo mis apegos, pero yo me volví habanero y nunca ni se me partió la cervical. Mira todo lo que puedo hacer, mire, puedo mover el cuello muy bien, sin ningún tipo de problema. Y nunca me he tenido que poner, aunque ojalá si me lo tengo que poner, me lo pongo.
pero La Habana me acogió bien y todo lo que tengo por La Habana, vaya, me he sentido como decía Lourdes Casal, demasiado neoyorquino para ser habanero, demasiado habanero para ser de ninguna otra parte. Gran planteamiento, gran verso ese de la gran cubana que luchó en su época contra Fidel, pero después abrazó la idea de que más importante que todo era la reconciliación entre cubanos y tender puentes. Y ella fue de la brigada Antonio Maceo del diálogo del 78 y fue una persona verdaderamente excepcional. Marcó pauta en el camino correcto, que es el de no perpetuar litigios, no perpetuar conflictos, sino tratar de resolverlos. Así que sí, mira, orgullo tuyo y orgullo mío. Y lo demás, mira, y te lo quitas de arriba cuando te digan una cosa así. No estoy buscando pleito con nadie, para que quede claro. Yo siempre, repito, no discuto ataques ad hominem, no discuto personas. Lo fundamental aquí es discutir ideas. Bueno, vamos al primer tema que tenemos hoy. Mire, ya al inicio de esta administración, el presidente Trump, y es algo que salió hoy, un artículo en el New York Times, que yo le voy a compartir a los miembros, pero que no puedo ponerlo público porque eso sería copiar el artículo y ponerlo. Hoy salió un artículo en el New York Times de Pete Baker, que es uno de los autores del libro sobre Trump que se llama The Divider, o sea, el divisor, y que se refiere a lo que se ha querido presentar como una victoria arrolladora, y él mira los números y resulta, déjenme ver, yo creo que yo lo tengo aquí o no es que lo tengo en el teléfono. El artículo, déjenme ver si lo encuentro para compartirlo y que ustedes puedan, el que quiera lo pueda buscar. Se llama algo de landslide, que quiere decir como una victoria arrolladora. Déjenme ver si lo logro encontrar. New York Times. El artículo se llama La victoria arrolladora que no fue. Se los voy a compartir ahora mismo porque ya lo acabo de encontrar. Se llama La victoria arrolladora que no fue y salió en el New York Times hoy. Aquí está. Déjenme ver, volver aquí y subirlo. Aquí lo tiene, miren. Ahí está, arriba. No sé bien si esto en la lógica vertical esta se ve bien, me disculpan. Pero se llama así, La victoria que no fue. Trump y sus aliados enarbolan o le ponen aire, engrandecen su victoria estrecha. Es el artículo que está escrito para análisis de noticias por Peter Baker, que es el corresponsal en Washington del New York Times. Y ese es un artículo que yo le recomiendo a todo el mundo que lo vea porque tiene un análisis de los datos que no puede ser más exacto. Él compara, está la idea esa del mandato presidencial, eso es algo que no estaba en la mente de los padres fundadores, pero que se fue instalando en la cultura norteamericana y más o menos significa como que el presidente gana abrumadoramente el voto popular y el voto popular y el voto del colegio electoral. Y dice Pete Baker, que lo demuestra, él dice que con algunos votos que todavía no se han contado, lo que descubre el New York Times es que el presidente Trump ganó el voto popular con el 49.997%, con conteos que estaban hasta ayer por la noche. Y él parece todo indicar que no va a llegar a tener más del 50% de los votos.
y que esto está confirmado también por otro conteo de CNN que ganó el 49.9, es decir, que no llegó a que la mayoría del país hubiese votado por él y que su margen en el voto popular sobre la vicepresidenta Kamala Harris, que fue una candidata de última hora con todos los problemas que se ha mencionado, fue de apenas un 1.6%. Fíjense, 1.6%, que es la victoria en el voto popular más pequeña desde 1888. Y que además, según donde queda por contar, es en los estados del oeste y algunos estados del oeste como California, porque es donde más personas votan, es el estado más populoso, y que es posible que en lugar de tener un 1.5% pueda ser 1.6%, puede ser 1.5%, y en ese caso incluso sería menor todavía, que creo que sería la segunda victoria del voto popular de abajo hacia arriba, o sea, en nivel de menor a mayor. Entonces, esto es importante porque esta definición de haber ganado un mandato es muy usado por los presidentes para decir que tienen un capital político y que lo van a gastar. Y que obviamente, como dice una profesora de ciencia política que se llama Lynn Babrek de la Universidad de California en Los Ángeles, ella dice, obviamente nadie va a ir diciendo por ahí de que yo casi gané por pocos votos y con eso quiero adoptar un mandato y hacer muchos cambios y decir y a tomármela como que tuvo una gran victoria, pero que sí es evidente que la fanfarria que le ha dado Trump y sus seguidores al supuesto mandato es exagerada. O sea, vamos a recordar esto, no hubo la supuesta avalancha, el landslide que se dice, y este artículo yo creo que es muy exacto en el análisis de la noticia y en demostrarlo. Así que, bueno, es importante que el que pueda lo vea. Déjenme quitarlo ahí y ya estoy de vuelta aquí. No sé, parece a lo mejor se vio muy pequeño. Ustedes me dicen, porque yo estoy aprendiendo a usar esto de la estructura vertical en la presentación. Entonces, ¿qué podemos ir sacando de aquí? Que a pesar de la relativa poca distancia de su mandato, a pesar de la relativa distancia de su mandato, ¿qué sucede? Que el presidente Trump y sus seguidores han tratado de correr el plan que tienen con premura y han tratado de poner a las personas que están de acuerdo con sus ideas, algunas que serían sin precedente en la historia estadounidense. Y en ese sentido, lo que han querido hacer es empezar a nombrar a un gabinete donde lo que predomina es la lealtad al presidente, la lealtad populista, el abrazo a lo que dice el gran líder y más allá de cualquier otra consideración. Y parte de esto es que el presidente ha prometido, fíjense, hay un momento que es muy ilustrativo, que le preguntan a Trump, que dice que lo están acusando de ser un dictador, y la respuesta de Trump es que dice, no, yo no voy a ser un dictador, exceptuando el primer día. Y el primer día voy a correr una agenda. Y si usted va, por ejemplo, al sitio de Trump, hay una lista de las cosas que ellos dicen que van a hacer en el primer día. En la historia norteamericana se habla mucho de los primeros 100 días. Es un número arbitrario porque fue lo que pasó cuando el New Deal, la política de Roosevelt para romper con la crisis económica de la Gran Depresión, y en 100 días Franklin Delano Roosevelt, que decía que no hay nada que temer sino el miedo y que había que experimentar y que había que cambiar el modelo. Es posiblemente el presidente que más ha cambiado a los Estados Unidos, incluyendo que estuvo 4 periodos, motivando que después se pasara a la enmienda 22, que habla de que nada más que se pueden servir
dos periodos. ¿Cuántos son? 1 y 2. 1 y 2. No es que a la decirlo a la de Ortega, que a lo mejor a Valiente este que viene y me pone las críticas de la izquierda no le gusta, pero yo lo voy a repetir. A mí me parece una sinvergüenzura de Daniel Ortega de que la constitución nicaragüense, que él mismo ayudó a cambiar, adoptó el término del límite de mandatos, que él fue de los que lo propuso para que Violeta Barrio Chamorro no se quedara, para que Antonio Lacayo, que era el yerno de Violeta, no la reemplazara, y en esos artículos que pusieron en las reformas decían que un familiar directo del presidente no podía sucederlo en la presidencia, y como familiar directo pusieron al yerno de Violeta Chamorro, y ahora resulta que Rosario Murillo, que es esposa, no es ni siquiera yerna o nuera, que diga, me di la pata, caramba, diciendo eso cómo es, a Rosario no la consideran familiar directa cuando es esposa, y entonces al yerno sí lo consideraron los sandinistas mismos directa, y además se bajó con ese número. El pueblo quería que él no se fuera, que aunque la Constitución dijera que había que servir un solo mandato, él llegó, que es una tradición que viene de la Revolución Mexicana y que en Centroamérica fue adoptada con llamados artículos perpetuos. Él llegó y cambió todo eso, y aquí no debería ocurrir, y lo volvemos a repetir. La enmienda 22 es clara. Yo tengo por ahí la Constitución, que por ahí siempre ando con ella, déjame ver, porque hay que saber de eso. Y bueno, no la encuentro ahora, pero es el artículo 22. Creo que la enmienda se aprobó en el año 50, 49, 48 y se ratificó en el año 52, y que dice bien claro que eso no puede ocurrir. Pero bueno, en los inventos que hay, miren, las constituciones y las instituciones son muy importantes para estructurar la defensa de las democracias liberales, de las repúblicas, pero si la gente no las defiende como debe hacerla, en primer lugar argumentándolo y repitiéndolo, eso está en la obra de Jürgen Habermas y de otros. Lo importante es en política reiterar los mensajes para que no se olvide, para que siempre siga siendo un anatema violarse, llevarse la luz roja. Hay que seguirla respetando y hay que decir la luz roja se respeta. Entonces yo no me canso y lo voy a decir desde ahora para que nadie se le olvide que los límites de mandato hay que respetarlos. Y ojalá que otras personas lo repitan y lo repitan para que el mantra sea tan fuerte de que a nadie se le ocurra hacerlo. Porque no duden, dijo el propio presidente Trump, que cuando le dijo, ¿cuánto va a servir? Un término, porque ya tuve uno, pero salvo que ustedes me lo pidan mucho. Entonces, no, aunque te lo pidan mucho, no tienes derecho a estar otro término. Para eso tienes que cambiar la Constitución. Y el pueblo gobierna a través de las instituciones. No es que el pueblo gobierna a la brava, a la populista, ni mucho menos. Eso es válido en Nicaragua, es válido en los Estados Unidos, es válido donde quiera. Lamentablemente, yo siempre he dicho que en Cuba se abandonaron los límites de mandato a partir de la revolución. Eso lo digo. Y también, mira, puedes venir y decirme, mira, Carlos Calvo me pregunta. Carlos, creo que te lo contesté, ¿no? A ver, Carlos, creo que te lo contesté. Estás preguntando aquí, y para Cuba, claro que para Cuba los límites de mandato hay que respetarlos. Eso es, y creo que cuando la revolución hubiese habido quizás otro gallo hubiese cantado y no estaríamos en la situación que estamos si el propio Fidel Castro hubiera respetado los límites de mandato con los cuales él llegó al poder y que eran un elemento central de la Constitución del 40, para decirlo con toda claridad, y que nadie había repudiado y que no hay lógica para oponerse a los límites de mandato. Así lo digo, mire, un ejemplo incluso con un gobierno con bastante características autoritarias, pero que es un ejemplo de país que tuvo un despegue económico impresionante, es Singapur. Y es verdad que Lee Kuan Yew estuvo como 30 años de poder, pero a los 30 años empezó y se convirtió en el puesto que él ocupó, se llamaba como el senior minister, como decía, el ministro más viejo. Entonces siguió en el Consejo de Ministros, pero siempre empezó a poner otra gente, puso a otro líder, después puso hasta su propio hijo, cosa que no habla muy bien de eso, pero creó una dinámica que una generación nueva, no comprometida
ni con sus éxitos ni sus errores podía implementar su propia agenda. Muchas cosas yo creo que ha quedado claro que esa idea de abrirle un paso orgánico, institucional, a la transición generacional es importante, más allá de las limitaciones que tú puedas tener de tener una democracia más o menos liberal a partir del estado de emergencia que se vive por la situación difícil que representa el bloqueo, que yo no le rebajo nunca. Esto te lo digo, Calvo, porque tú tienes un canal y veo que ahí no entras y deberías entrar a discutirlo, en mi opinión, ya que tú viniste aquí a escucharme, yo te lo voy a decir a ti, deberías entrar y discutir con detalle el impacto que ha tenido el bloqueo en Cuba, la guerra económica, y por ejemplo una frase tan importante como la de Fulton Armstrong, el analista de la CIA, que más tiempo lleva. Esto se lo digo a todo el académico, a todo el intelectual, a todo el que hace un canal, el que se atreve a hablar de política sobre Cuba. Óigame, si usted no ha hablado de la declaración de la figura que más tiempo llevó de análisis sobre Cuba en la CIA, Fulton Armstrong, y que le dijo a la Voz de Alemania, a la Deutsche Welle, que le dijo el factor más importante en la situación desesperada que tiene Cuba es la guerra económica de la que es víctima. Entonces, coméntenlo, busquen lo que él dijo. Si no están de acuerdo, coméntenlo, digan por qué no están de acuerdo. Pero es muy curioso que le han dado la callada por respuesta y no lo han analizado. Eso no va a pasar en este canal, porque en este canal se busca la objetividad. Y de la misma manera que criticamos la falta de límite de mandato en el caso de Cuba y la desgracia que eso ha sido, porque un líder que hubiera podido tener un balance mucho más positivo, pero en el abrazo a las mieles del poder, que hay que decirlo así, por las razones que fuera, se evitó la recuperación de una práctica que era súper importante, que es la idea de que usted tiene que tener un programa, y ese programa lo va por 2 mandatos. Si va a tener una presidencia, eso es diferente de los regímenes parlamentarios donde el que tiene el mandato es el partido. No, si usted tiene un mandato, usted lo que hace es que usted trabaja y cumple esos mandatos y cumple lo que puede cumplir y lo que no, se lo pasa a otro. Después de eso se va. Porque es importante eso que decía Martí, de que usted no se acostumbre a mandar nada más, ni que se acostumbre la gente a que usted manda. Eso tiene que haber una circulación, una alternancia. Así que ahí, por eso se lo digo. Dice Roberto Valdés, dice, profe, en esas elecciones no hay observadores internacionales. No sé a qué me dices ahora aquí. No sé qué cosa, cuáles elecciones. Las de, no sé cuáles son las elecciones que tú me dices que no hay observadores internacionales, Roberto. Parece que me pedí. Acláralo, yo lo voy a leer. No tienes que poner una donación ni nada así. Y dice, no sé esto que tú dices, cómo se puede compartir en este formato. Yo me imagino que se puede compartir igual. Alguien aquí me dice, Valdés, que yo soy cubano, regionalismo fuera, ¿no? Es verdad. Los cubanos, más que todo, esa noción de que somos solo una región, pero es verdad que, por ejemplo, en la pelota a mí me gustaba mucho las villas. Y yo iba al latino y a veces estaba calladito ahí porque es verdad que la fuerza industrial era fuerte, sobre todo cuando jugaba contra Villa Clara, cuando jugaba contra Oriente, ahí sí se formaba un grupo grande. Y yo voy a ser sincero, hubo veces que yo, sobre todo en los primeros años, en que estaba en ese proceso de adaptarme, entrar a La Habana, cómo asimilarme, es cierto que las personas que me recuerdan de ir al latino y todo eso, saben que yo hubo veces que también le fui a Serrano, que le fui cuando Villa Clara no estaba, o Las Villas no estaba, a veces es verdad que le fui, pero poco a poco, a cabo de 5 o 6 años, La Habana me tragó y dije, pero ¿cómo yo voy a estar de parte de otra provincia, nada más que por llevarle la contraria a La Habana? Si miren La Habana, cómo me va, cómo la gente es conmigo. Imagínate tú, también te buscas una novia habanera y lo peor que puedes hacer es ir al estadio a estarte fajando con ella. Entonces, a la larga, o vas a ver la pelota con un suegro y lo menos que tú quieres decir es que tú estás en contra de La Habana todo el tiempo. Entonces, ese tipo de cosas te van puliendo, te van haciendo cambiar y además ¿por qué vas a llevarle la contraria? Yo, por ejemplo, en la mayoría de los eventos deportivos, para decirlo con claridad,
mi primera opción generalmente, esto es o Cuba o Estados Unidos. Son las... Y hubo una vez un campeonato de béisbol que Israel tuvo un muy buen equipo de béisbol y me sorprendió, y que también en uno de los clásicos, eso que fue montaron un equipazo que tenía a judíos de muchas partes del mundo y gente que también vivía en Israel, donde se había vuelto popular se había vuelto popular el béisbol. Bueno, me dice Roberto Valdés, los de USA. Yo creo que deberían haberlo. Yo creo que si Estados Unidos, mira, las elecciones, tú dices que si hay observadores internacionales en las elecciones norteamericanas, yo creo que debería haberlo. Y yo creo que hay gente en los Estados Unidos que están hablando de que, oye, si tú le pides a los demás que tengan observadores internacionales, ¿por qué tú no vas a aceptar que hayan observadores internacionales aquí? Yo he oído a varios diplomáticos norteamericanos diciendo que eso sería bueno, aunque acuérdate que el sistema electoral norteamericano también es un sistema muy federal y cada estado organiza su propia representación en el colegio electoral. Habría que ver en qué medida eso lo podía hacer Estados Unidos a través de un tratado donde predominaría lo federal sobre lo estatal, y eso yo creo que es de dudar, porque los padres fundadores mismos entendieron siempre que esta es una república federal, no es un estado unitario, ni mucho menos. Entonces habrían retos ahí que llegarían llegarían a la Corte Suprema lo más probable. Pero dice Pepe Padrino, mi narrador favorito, por como narraba, era Bobby Salamanca, y que él decía eso a sí mismo: entra con la mocha, tiembla el cañaveral, sí, y azúcar abanicando. Esa era un hombre de grandes perspectivas. Él era, yo creo, de allá de Las Villas, no estoy seguro, pero creo que era de allá de Las Villas, no estoy seguro. Bueno, no sé, eso mejor, déjame no decir lo que no sé, pero Las Villas tenían muy buenos equipos de pelota. A nivel de población, Oriente, por ejemplo, tiene bastante población. La Habana también tiene tremenda población, y Villa Clara no era tan grande. Y cuando ponían las tres partes de las villas también era un poquitico más grande, pero tampoco era tan grande. Y bueno, era una cosa fantástica el Estadio Sandino. Lo recuerdo, mi tío Ramón, que fue el que me llevó por primera vez al Estadio Sandino y que fue muy importante, y que a mí me gustara la pelota y el boxeo, dos deportes que he seguido con bastante interés. Pero bueno, miren, me sacaron, señores, hablamos de esto. Felipe me sacó, he perdido, no, hemos comentado por un tiempo. Me sacó por eso de que le decían a Felipe que él trabajaba conmigo, y entonces recordé lo de que bueno, me han dicho que yo llegué a La Habana y se me partió el cuello, y yo no sé por qué dicen eso. Bueno, señores, vamos, ya tienes más, dice, bueno, ya no voy a desviarme con el chat. Bueno, ¿qué ha pasado? Que Trump tiene en su website, usted puede ir y lo lee, toda la historia esta de las cosas que él va a hacer, y que él dice que tiene un gran mandato popular para hacerlo. Y que, como dice el artículo de Pete Baker, aguanta, no tan rápido. Ganaste, pero no es verdad que tuviste una victoria de avalancha, ni mucho menos. Entonces, él ahí, ¿qué es lo que dice? Bueno, él decía que iba a ser dictador por un día. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Primero, va a cerrar la frontera. Dice que tiene el mandato para cerrar la frontera y para parar la invasión migratoria. Es muy curioso que toda esta gente como Marco Rubio rechazan la idea de un lenguaje militar para referirse a las sanciones que ellos tienen hacia Cuba. Entonces se refieren a la inmigración de gente desesperada por las condiciones en su país, que ya sea provocadas en parte por la mala gestión de sus gobiernos, pero también por un sistema de sanciones, como es el caso de Cuba, vienen desesperadas a buscar refugio en los Estados Unidos. Ellos dicen que hay mal caracterizan al gobierno de Cuba y a la situación en Cuba, porque la situación en Cuba no es una Alemania hitleriana en el Caribe, no es una Norcorea a 90 millas, pero ellos le tratan de presentar así, y después, cuando la gente se escapa de ese lugar, ahora quieren cerrarle la válvula. Vamos a recordar, yo hace unos años, lo pueden buscar en el Miami Herald, escribí un artículo que se llama Los verdaderos, ¿cómo se llama?
los verdaderos enemigos de la ley de ajuste cubano. ¿Y quiénes son los verdaderos enemigos del ajuste cubano en última instancia? Esa derecha que apuesta para el bloqueo, porque lo que quiere es que el país estalle. El gobierno cubano se opina en contra y, en mi opinión, con ceguera política, porque lo que deberían decir es quiten el bloqueo y ya cuando quiten el bloqueo, si quieren, quitan la ley de ajuste cubano. Cuando haya relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos, tú le das refugio político a los que merecen un refugio político en el sentido más estricto. Pero si tú tienes una política de bloqueo que se justifica en la caricatura de que aquello es una Alemania hitleriana, bueno, si tú dices que aquello es una Alemania hitleriana y un campo de concentración gigante, cuando se escapen de ahí, tú debes admitir a los que vienen. Y si quieres hablar de incoherencia, fíjate, esto es para ¿cómo se llama este? El periodista de Radio Martí que tiene su propia, ahora no me acuerdo, que el guerrero lo llama Puntón. Ese mismo, que si quiere descubrir una incoherencia, mira, la primera incoherencia es que tú digas que allá hay una Alemania hitleriana en el Caribe, aquel es el peor de los regímenes que te puedas imaginar, que te inventes la mentira de que está ocurriendo un genocidio y entonces, incoherente con tu propio diagnóstico, dices que está bien, que lo que propone Marco Rubio, que es cerrar la frontera a esa gente, diciendo que, bueno, si vienes, pero después, si viajas a Cuba, no. Fíjate, la primera incoherencia es el falso diagnóstico que te has montado. Y la segunda incoherencia es que cuando te montas ese falso diagnóstico y la gente quiere salirse de allí, porque es verdad que está dura la situación. Yo he estado ahí recientemente, vaya, no tan reciente, hace como 6, 7 meses, y ya la situación estaba dura y ahora se ha puesto más dura todavía con los apagones. Ahora, si la situación está dura y tú le metes por arriba una avalancha de 240 y no sé cuántas sanciones que no se las desmantela, y además tú dices que es un campo de concentración, bueno, no seas tan incoherente de no admitir al que se escapó de tu campo de concentración. Entonces, ese por ahí por donde debe empezar. Y nadie que viene para acá viene con la idea, ni dice en ningún lugar que viene a olvidarse de su familia, ni a olvidarse de los que dejó atrás, o que no va a ir a Cuba a una fiesta. Yo voy a Cuba y me encuentro con mis antiguos compañeros y me invitan a una fiesta y voy. Fíjate, para que estés claro de esa historia, yo no voy ahí con un voto de pobreza, ni con un voto de castidad, ni un voto de nada, porque yo lo que voy es allí a ver a mi país donde nací, a mi gente. Y yo nunca me he comprado los discursos de ustedes, fíjate, para que esté claro. Yo discrepo del comunismo, tengo discrepancia ideológica, no me gusta, ese no es mi partido, pero yo no tengo ningún compromiso. Cuando me fui de Cuba y me fui como exiliado, para que no te quepa duda eso, porque yo entregué mi carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas, dije no me llamen para más nada aquí hasta que no se ajuste una injusticia que cometieron conmigo, pero yo nunca hice ningún compromiso que yo venía para acá, para Estados Unidos. Yo vine aquí a estudiar y a estudiar desde mi perspectiva. Yo nunca vine aquí a sumarme a ustedes, ni a hacerle el corito a ustedes, ni a acompañarlos a ustedes. Es un problema de ustedes. Yo nunca he abogado. Mi discrepancia con el comunismo tiene carácter democrático, socialdemocrático, para decírtelo más, verde ecologista. No tiene nada que ver con las posiciones políticas de ustedes. Yo veo como un peor escenario que ustedes gobiernen que a que gobierne el gobierno actual. Fíjate cómo está eso. Yo creo que el compromiso con el interés de la independencia de Cuba y con la idea de construir un Estado acorde a la Declaración Universal de Derechos Humanos se pondría más en riesgo si gobiernan ustedes que si gobiernan los que están allá. Porque de aquellos yo sé cómo se puede salir. De ustedes no sé, porque ustedes se venden al mejor postor y saben bien que lo que están haciendo no es para promover la democracia y se venden como demócratas. Entonces, por favor, no vengan más con esos cuentos. Pero bueno, viene esto de Trump y que dice que tiene una avalancha y todo eso. Entonces, parte de esto, una de las cosas que dice él ahí, fíjense, se las voy a leer todas las que yo copié, que él dijo que no iba a ser dictador de un solo día, pero que iba a implementar la siguiente agenda: cerrar la frontera, parar la invasión migratoria. No hay invasión migratoria. Hay migrantes desesperados tratando de venir a los Estados Unidos. Tú puedes entender que Estados Unidos no tiene que darle asilo a gente que no son asilados. Pero cuando estamos hablando de que tú dices que hay una Alemania hitleriana,
bueno, los que se escapan de las bandas hitlerianas son por principio refugiados. Muy interesante el debate que hubo entre Adam Schiff, el nuevo senador por California, pero que todavía está en la Cámara, con Matt Gaetz, que ahora vamos a hablar de él, y que es la primera derrota de Trump porque no va a poder ser fiscal general. Adam Schiff dijo, bueno, mira, vamos a hacer una excepción. Los que vengan de países comunistas que entren automático. Porque nosotros decimos aquí, dice Adam Schiff, que los países comunistas son un rango especial, son países totalitarios. Como son países totalitarios, las personas no solo son excluidas políticamente, son aisladas económicamente y sin escaparse y buscar refugio en otros países no podrían vivir. Lo cual, de nuevo, yo digo que no tiene que ver con el diagnóstico apropiado para el caso de Cuba, porque Cuba sería una sociedad post-totalitaria, según el estándar de la ciencia política y los estudios de Juan Linz y Alfred Stepan. No es un sistema totalitario como se puede decir que hubo en la Unión Soviética de Stalin y donde hubo rasgos más fuertes de tipo totalitario en Cuba en los años 60, cuando no se podía practicar la religión, cuando la única economía a partir de los años 70 era la estatal, prácticamente con la excepción de los pequeños propietarios agrícolas. Eso no existe ya en Cuba. Usted sí puede tener su propio negocio, puede abrirlo, al contrario, lo que habría que hacer es levantar sanciones para que el elemento totalitario se aflojara más, para que pudieran haber más negocios privados, para que se facilitara la idea de una transición pacífica, gradual, a un sistema político más abierto, de la ley a la ley, pasando por la ley. Ahora, eso no es lo que ustedes quieren y yo sé, pero yo no tengo esa responsabilidad. Esa responsabilidad es de ustedes. Y entonces usan esta frase de parar la invasión migratoria. Dice drilling, drilling, drilling. O sea, sacar petróleo, utilizar las energías fósiles porque dicen de que no hay cambio climático, lo cual es una barbaridad porque sí hay cambio climático y la severidad de los huracanes es mayor, los niveles, los cambios de la sequía, los contrastes entre sequías más largas y lluvias torrenciales. Hay evidencias importantes que la comunidad científica ha aportado de que hay cambio climático y que pues, parte de la razón del cambio climático es hecho por la huella del hombre. Dice, y es importante, y esto quiero mencionarlo, él dice que es prevenir la Tercera Guerra Mundial. Y ahí habla del tema nuclear. Y a mí me parece que las noticias últimas son preocupantes. Yo creo que en ese sentido los que han hablado, y debo decirlo con pena, que los que han hablado con más en línea con la responsabilidad de una gran potencia nuclear han estado alrededor de Trump hoy. A mí me parece que la ex congresista Tulsi Gabbard, que está propuesta para directora nacional de inteligencia, ha sido en ese sentido bastante alerta, diciendo que, fíjense señores, cualquiera que sea nuestra discrepancia con Rusia, hay que andar bien claro de que se trata de una potencia, de un gran poder nuclear y que eso implica que haya tratamientos y cosas. Y lo ha dicho bien claro, que el conflicto de Ucrania tiene que ser resuelto a través de una negociación. Y hay profesores de relaciones internacionales, entre ellos el gran profesor de la Universidad de Chicago, el autor del libro La tragedia de los grandes poderes, John Mearsheimer, que ha alertado de que no es que la culpa de la invasión a Ucrania la tenga los Estados Unidos ni la OTAN, pero sí ha aclarado que la expansión de la OTAN al este ha tenido consecuencias y también ha dicho que hay que tener una política realista de cierta constricción, porque no se está hablando de un poder menor. Y yo, para decirlo con toda claridad, como ciudadano norteamericano, lo digo bien claro, yo estoy de acuerdo que se le den apoyos a Ucrania, que se busque la manera de que se condene a Rusia por la invasión y la violación flagrante del derecho internacional que representa la invasión de Ucrania, pero yo no soy partidario de arriesgar una guerra nuclear, como creo que en alguna medida se ha dado un paso importante con esta autorización a que Ucrania use armamento norteamericano de medio y largo alcance para golpear a el corazón de Rusia con esos cohetes. A mí no me parece que eso es una actitud responsable y creo que viene de la desesperación de la administración demócrata que se está yendo y quiere dejarle un legado lo más fuerte posible a Zelensky
Y yo creo que sí, hay que cerrar filas con Ucrania, pero no al punto de forzar un fin de la guerra a riesgo de un conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Eso de María Elvira, de querer una zona de no vuelo sobre Ucrania y que aviones norteamericanos tumben aviones rusos, a mí me parece una irresponsabilidad. Como me parece una irresponsabilidad toda la postura de Rubio, que no hay guerra que a él no le guste. Últimamente, ya al final, cuando entendió que para sintonizar con Trump tenía que hacer algo, él votó una vez contra los paquetazos estos de que darle, gastarse en Ucrania hasta el último dólar y que Zelensky se gaste hasta el último ucraniano. A mí me parece que a la larga hay que buscar un acuerdo. Miren, los cubanos hemos vivido más de 100 años con el territorio ocupado de la base naval de Guantánamo. Y hay gente que ha querido entrar a la base de Guantánamo y han querido que haya una solución. Es irresponsable, como le dijo el Che Guevara a Richard Goodwin en Montevideo, pensar que cualquier gobierno cubano va a hacer la locura en una fiebre nacionalista de lanzar un ataque contra Guantánamo. Cada vez que aparece un tonto de eso que dice, oye, me ve acá, ¿y por qué no se atreven con los norteamericanos? ¿Y por qué no se atreven con, porque se van a atrever con los norteamericanos? Eso sería suicida, loco. Bastante hicieron cuando le cerraron el agua. Y yo particularmente hubiese hecho todo lo posible por buscar una comunión ahí, pero es verdad que la situación se puso verdaderamente insolente a este respecto. Los países que viven cerca de grandes potencias tienen que hacer lo posible por quedar como países dignos, como quedó Panamá, que aceptó después que hasta Estados Unidos había dicho que lo justo, lo correcto era que el canal estuviera en manos panameñas. Digo, no, esto lo vamos a hacer durante 20 años y vamos a garantizar la neutralidad y no va a haber posibilidad alguna que barcos militares de ninguna otra potencia que no sea Estados Unidos crucen el canal. Y se llegaron esas componentes y hubo concesiones que hay que hacer porque la jerarquía existe entre grandes poderes y pequeños poderes y medianos poderes en las relaciones internacionales y uno tiene que adaptarse a eso. Las soluciones de los conflictos asimétricos implican que tiene que haber un respeto por el grande a la soberanía del pequeño y una cierta deferencia en intercambio del pequeño en relación a la jerarquía del grande. Nunca se me olvida que saliendo una vez de un evento en el IRRI, ya yo viviendo, fue el primer evento que pude ir al IRRI en Cuba, que me dio un gran placer porque por primera vez en esa, mi alma mater, me recibían, a pesar de que yo sabía que algunos artículos que yo había escrito, la rectora entonces lo usaba en la discusión sobre política exterior cubana en sus clases, pero que me dieron la oportunidad de hablar ahí y nunca se me olvida que un profesor un tanto radical en esta cosa de la izquierda irrealista me dijo, el único problema es que en esa manera de entender el conflicto asimétrico no se respeta la Carta de la ONU. Y me acuerdo que le dije, Casal, la Carta de la ONU tiene un capítulo del Consejo de Seguridad. Hay jerarquía en las relaciones internacionales. Y no es realista plantearse la idea de que no hay una jerarquía en las relaciones internacionales. Puede que a ti no te guste. Yo sé que Cuba ha estado contra el derecho al veto desde sus orígenes y eso es verdad. Pero buscar una salida, avanzar en la idea de encontrar el espacio, la inserción en un mundo en el cual hay jerarquía, implica que las tienes que reconocer. Y yo sé, por ejemplo, que tradicionalmente Cuba ha hablado contra el veto, pero asumir que el veto no existe y que esa jerarquía no existe sería un error. Y asumir que tú puedes resolver un conflicto como el de Rusia y Ucrania, con Ucrania persiguiendo la salida del último ruso, incluso de un territorio que es mayoritariamente ruso, como son las repúblicas del Donbass, la República Popular de Donetsk y la otra que son unas escisiones territoriales de Ucrania, es totalmente irrealista. Sobre todo porque tú estás contando con armas que tú no las puedes producir y las estás usando no porque la gente tanto defienda tu integridad territorial. Hay países que no le respetan la integridad territorial, como el caso de Cuba con Guantánamo. Es porque tú sirves para degradar la capacidad militar de tu rival, que es Rusia. Y eso tiene un límite. Y en última instancia, yo creo que es irresponsable correr el riesgo de un conflicto de proporciones incalculables donde estén envueltas las tropas de la OTAN y donde esté envuelta
la Rusia, que tiene, como dijo una vez John McCain, que Rusia era fundamentalmente un estado con una gasolinera, porque económicamente dependía mucho de exportaciones petroleras. Y yo recuerdo que no me acuerdo quién, un profesor de Relaciones Internacionales, me parece, no sé si fue el propio Mersheimer o Stephen Wall, que le dijeron un estado con una gasolinera y también cargado con armas nucleares. Que eso no se te puede olvidar en términos reales. Bueno, ahí me dice Roberto Valdés, la soberanía de Cuba hay que defender. Yo creo que se defendió esto, Roberto. Y te voy a decir más, yo creo que los que se opusieron a la enmienda Platt la primera vez y cuando vino la segunda vez se la tragaron porque dijeron es mejor llegar a la República y después veremos, también merecen el respeto como patriotas, porque eso marcó una diferencia. La realidad era que el país estaba intervenido y bueno, eso se logró y después de 30 y tantos años de trabajo en la escuela pública, entre los intelectuales, y vino el renacer martiano de los años 30 y mira cómo a la larga la enmienda Platt fue derogada. Entonces, ¿qué decía? Para ir terminando esto, Trump, porque me desvié con esto de prevenir la Tercera Guerra Mundial. También decía Trump, esto lo tiene en el website de la campaña, dice, presentar acusaciones contra el presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos. Y ellos dicen que es Biden. Yo creo que eso es una exageración absurda, decir que el presidente Biden es el presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos. Miren a ver cómo funcionaba la administración de Andrew Jackson, miren a ver las corruptelas que han habido con otras administraciones. Owen Arthur, por ejemplo, es considerado un presidente que venía con un récord de corrupción enorme, desde administrar el puerto de Nueva York, violaciones de la ley, etcétera. Pero bueno, él dice que tiene que ver algo de este tipo de vendetta política, presentar acusaciones contra el presidente más corrupto de la historia, perdonar a los insurrectos, a una parte de los insurrectos del 6 de enero, que dice que han sido maltratados. A mí me parece que han sido tratados con justicia. Tiene que ver con el Estado de Derecho, pero bueno, es una autoridad que el presidente tiene, para que quede claro. Y anuncian también la mayor operación de deportación en la historia americana, que eso es un tema que ojalá podamos hacer un programa más grande con el tema de la cuestión migratoria. No poner impuestos a las propinas y deportar a los simpatizantes de Hamas. Y bueno, acabar con la inflación. Cuando dicen acabar con la inflación, imagínense ustedes, eso no es un plan, eso es básicamente eso es un deseo, porque acabar con la inflación implica una política que tenga que ver con eso. Y yo creo que sí, la inflación, por cierto, está en camino descendente, que no es lo mismo que el nivel de precio. La inflación implica una tasa de aumento en los niveles de precio, no es los niveles de precio nada más. Entonces, yo creo que aquí es importante esta noción que él tiene de que decía que iba a perseguir, a llevar a juicio al presidente más corrupto y a ajustarle cuentas a los que le han hecho la oposición a él, en parte por lo trágico que fue los acontecimientos del 6 de enero. Y para eso, él había propuesto a un congresista de la Florida que se llama Matt Gaetz. Este es un congresista que incluso trabajó con Marco Rubio cuando Rubio era el presidente de la Cámara Baja en la Florida y que ha estado en un rollo bien grande, acusado por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes de haber tenido sexo con una menor y el uso en una fiesta de drogas prohibidas. Y el caso ha ido a parar al Comité de Ética de la Cámara de Representantes. Entonces, a mí me parece, vaya, esto fue una cosa sorprendente porque ilustra un nivel de nepotismo, no de nepotismo, de favoritismo muy grande, que en medio de una situación como esta, de que la persona esta está bajo investigación congresional del Comité de Ética, Trump se haya atrevido a ponerlo y a proponerlo como fiscal general. Y aquí hay una cosa que es importante decir. El fiscal general es
el cuarto departamento. El Departamento de Justicia es el cuarto departamento que se crea en la historia de los Estados Unidos y se separa del Departamento de Estado y se trata de un departamento que se ocupa de defender el interés público, la moral pública, sobre todo para lo que significa perseguir los casos criminales, que son, a diferencia de los casos civiles, aquellos que implican una agresión, no solo a la persona que es víctima de la agresión, sino también a el interés público y los estándares de civilización. Violencia doméstica en el caso de los estados, asesinato, discriminación, todas esas cosas. Y se establece actos de corrupción y se establece que una vez que el fiscal general es nombrado, hay un tramo de independencia que se ha ido desarrollando como parte del funcionamiento, del desarrollo constitucional, del desarrollo político del país como república, y ahí se crea ese espacio para el Departamento de Justicia. Aunque creo que Nixon despidió al fiscal general, es muy difícil que el presidente despida al fiscal general, porque se supone que el fiscal general, su primer compromiso es con la Constitución, bueno, de todos los funcionarios públicos, pero especialmente se requiere un nivel de independencia para hacer creíble aquellos casos en los cuales el propio gobierno tiene que traer casos contra personas que han sido funcionarios del gobierno, etcétera, incluyendo el presidente. Por eso a veces se crean figuras especiales como un fiscal especial y esas cosas. Entonces, ya se sabía quién era este gallo, Matt Gaetz, que él llegó a decir, que dijo un día una sopa de letras y dijo el Departamento de Justicia, el FBI, y empezó a decir una lista, el EPA, que es la organización, la Agencia Protectora del Medio Ambiente, dice, deben estar al servicio de nosotros. Y si no están al servicio de nuestra agenda, le quitamos los fondos. Y si no están al servicio de nuestra agenda, los disolvemos. El Departamento de Educación, el Departamento de Energía, el Departamento de Justicia, que no se supone que debe estar al servicio de la agenda del presidente, salvo en aquellas cosas que son absolutamente legales, y la Fiscalía General se supone que goce de un tramo de independencia. Esto sorprende cuando alguien se lo dice, que viene más de la idea marxista-leninista, que han hecho un invento que a mí me parece muy malo, que es ese de la idea de la unidad del poder. Yo creo que un logro importante de las libertades democráticas, del desarrollo democrático, fue la idea de la separación del poder en ramas para evitar que se concentre en un solo lugar y que el poder absoluto, todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ese es otro artificio institucional que se crea para defender a las repúblicas, porque esto es un artificio republicano, no es ni siquiera democrático, para defender a las repúblicas de los abusos de poder. Son básicamente una serie de principios, poder a través de la delegación, o sea, representación a través de la delegación, quiere decir el pueblo no elige directamente o no decide directamente, elige a aquellos que van a decidir por él, por eso se llama democracia representativa o república, porque tú eliges a tus representantes, que no son apenas tu un ventrículo o una voz tuya, también tienen que decidir por ellos lo que es mejor para la población, no solo con encuestas, se supone que sean líderes. Ese es parte del pensamiento republicano, separación de poderes, balances y contrapesos, y un elemento importante en el área judicial, que es la independencia de los tribunales, que es otra parte importante de la creación de una democracia moderna que tiene un componente republicano y liberal innegable. Entonces, en este caso, este señor Matt Gaetz, él había dicho básicamente, yo soy un incondicional a Trump, lo llamaríamos nosotros un psicofante, ahí al servicio de Trump, y le dijo, póngame ahí y yo voy a hacer lo que Trump quiere y lo que Trump me mande. Y entonces venía pegado con esos dos problemas. Primero, sus concepciones que rivalizan la concepción que se ha ido desarrollando en la República Norteamericana
sobre el Departamento de Justicia y también su visión de caer ahí en ese lugar a hacer la acción esta de llegar con una granada en la mano y empezar a tratar de remover en todo lo que fuese posible a las personas que discreparan de esa función y emprenderla utilizando la justicia contra a la manera populista, bananera en cierta medida, hay que decirlo así, contra los que han osado retar al presidente Trump. Esa visión de para mis amigos todos, para mis enemigos la ley, no tiene nada que ver con la visión en la cual anida el proyecto de una república en Estados Unidos, que con todos sus defectos también animó una parte de la admiración que mostró el apóstol de Cuba, José Martí, por ese diseño republicano, aunque él después llegó a decir que en las elecciones el cieno le llega al cuello a los políticos norteamericanos, etcétera, pero que importa a lo mejor de este país. A Lincoln con esto del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo y todo lo demás. Entonces, eso yo creo que es muy importante marcarlo porque constituyó una muestra de que se le había ido la mano y que los Estados Unidos ya por primera vez aparecen hasta fisuras en el propio Partido Republicano que le dicen no, hasta ahí no. Y varios de los senadores, dijo este hombre Gaetz, que salió, Matt Gaetz, dijo que él había salido muy contento de la reunión con los senadores y que su nominación hubiese podido pasar, pero que él no quería crear esa distracción para el presidente Trump. A mí me parece que esto fue un globo de ensayo, a ver hasta cuándo podían hacer todo lo que les diera la gana. Y obviamente, a mí me parece que lo más probable, lo que creo que quedó claro es que él no iba a ser fiscal general. Yo no me puedo creer eso que él dice de que él pensó que podía sobrevivir una audiencia de confirmación. Estaba claro, por ejemplo, que Lisa Murkowski, que es una senadora por Alaska, y Susan Collins, que es senadora, creo que es por Maine, habían dicho que ellos no veían con simpatía esta nominación y que le pedían al presidente que reconsiderara, porque ellos iban a jugar el papel de consejo y consentimiento que el artículo 2, sección 2 de la Constitución norteamericana le atribuye al Senado como parte de esa función de chequeos y contrapesos. Y que yo digo que es muy importante. Ojalá, por ejemplo, en Cuba, incluso con este gobierno, yo creo que sería bueno cambiar la Constitución y que, por ejemplo, las personas que son nombradas a ministros haya una audiencia pública, que haya un canal donde eso se transmita, que ellos digan cómo piensan mejorar la situación del país, el ministerio que les toque. Y toda esa transparencia viene muy bien. Y no hay que esperar, fíjense, no hay que esperar a que haya múltiples partidos. Yo creo que a la larga el modelo de la Declaración Universal lleva a que haya partidos, una oposición leal. No puede ser una oposición que le haga el juego a ninguna política que se oponga a la soberanía del país, tal y como está definida en el derecho internacional, fuera todo lo demás. Está bien que los excluyan si no juegan por esa regla. Quieres apoyar la ley del aborto y todo eso, hay un costo que tienes que pagar por hacer eso. Pero aún en el contexto vigente, sí es cierto que se podría hacer mucho más por transparencia, por posturas anticorrupción. No debe haber ninguna parte, ni presupuesto militar, ni presupuesto de gaviota, ni presupuesto de AESA, ni presupuesto de nadie debe estar al margen del escrutinio de la Asamblea Nacional, por ponerlo con toda claridad. Y ahí se podrían hacer cosas, pero fíjense, si se prueba de lo útil de esto, que en este caso, por ejemplo, al mismo partido de Trump, que viene con un mandato que se están atribuyendo, de todas maneras, miembros de ese partido le dicen, no, nosotros tenemos un papel que jugar aquí,
en nuestra condición patriótica, que es jugar el papel de consejo y consentimiento que nos atribuye la Constitución al Senado. Y yo creo que eso es importantísimo que lo veamos aquí. Bueno, había otras cosas aquí que yo quería tratar sobre otro de los candidatos, RFK, o sea, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., que es el hijo de Robert Kennedy, el fiscal general, pero lo voy a pasar porque lo dejo para otro programa, que ya llevamos 1 hora 24 minutos. Pero quería tratar algunos temas de la cuestión de Cuba antes de llegar al aniversario, que es 22 de noviembre, del asesinato del presidente Kennedy en los Estados Unidos y la manera que eso se ha tratado y que se ha hablado en otros contextos. Déjenme leer lo que pone Mendive, porque yo a Mendive, que nos ayuda tanto, siempre me gusta leer lo que él ha puesto ahí. Dice: Trump ya anunció un nuevo candidato para fiscal general, la fiscal general de la Florida, Pam Biondi. Sí, eso él lo hizo. Yo he visto algunos datos sobre ella, pero no quiero comentar de eso ahora. Mendive, dame un tiempo, en otro momento lo comentamos, porque es que tengo mi plan y es cierto que él la anunció. Fíjate que él ha traído mucha gente del estado de la Florida. Hay que ver cómo él estructura la relación con el gobernador DeSantis. Aquí en DeSantis, si él logra controlar el proceso de designación del próximo senador que va a reemplazar a Marco Rubio, que yo creo que a pesar de todos sus efectos va a salir confirmado. Hay un programa que tenemos pensado a partir de un artículo que yo escribí, que publiqué un tiempo atrás, que se llama ¿Por qué las mentiras de Marco Rubio importan? Bueno, en el tema, ya hemos hablado del tema norteamericano.